Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, pero estoy un café de menos donde tengo que estar, Juanqui. Así que eso hay que resolverlo ya. Definitivamente. Quiero presentar el programa de hoy, Miguel, porque estamos hablando de un redescubrimiento o de un descubrimiento que queremos comentar y discutir y conversar sobre en este programa. Así es que nosotros hemos titulado el programa de hoy de una manera muy larga. Quizás sería bueno resumirlo de esta manera: género, ciencia y poder. Y dentro de eso podemos incluir un montón de factores. Con nosotros tenemos a dos personas importantes para hablar de este tema a propósito de una investigación que se ha redescubierto, y es el trabajo de la botánica Ana Roque de Duprey. Y con nosotros tenemos al periodista investigativo Eliván Martínez, quien trabaja periodismo es parte del grupo del Centro de Periodismo Investigativo, y además ha ganado varios premios en periodismo investigativo y colabora con diferentes publicaciones, tanto aquí como en otros lugares, entre ellas 80 grados y obviamente la página del CPI, entre otros espacios. También tenemos con nosotros al doctor Jorge Carlos Trejo, quien es doctor en biología y tiene un especial interés en la difusión del conocimiento botánico hacia la sociedad más allá de los círculos científicos. Ha estudiado el área de Yucatán y también de Puerto Rico, el Caribe, y me parece que ha sido descubridor de varias nuevas especies de plantas, creo que 4, ¿no? Ha descubierto 4 nuevas especies. Hay 3 ya de árboles nombradas oficialmente. Pues tenemos al doctor Jorge Carlos Trejo con nosotros, así que primero que nada, bienvenidos al programa de Puerto Crítico. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, un placer. Eliván y Jorge, en estos días salió publicado un artículo que tú desarrollaste, Eliván, una crónica sobre la investigación sobre el trabajo de Ana Roque de Duprey. Y quizás sería bueno para ambos hablar un poco sobre esta figura tan fascinante que se describe, ¿no?, en la crónica. O sea, por un lado estamos hablando de una mujer, parecería de una clase acomodada, que a la misma vez era muy educada, pero que también era sufragista y apoyaba el voto a las mujeres educadas o que, digamos, supieran leer y escribir, que creía en la divulgación de la ciencia, entre otras cosas. ¿Pudieran abundar un poco más sobre la figura de Ana Roque de Duprey? Y después de ahí, pues, tal vez vamos a otros temas profundizando sobre la investigación. ¿Quién va primero? ¿Quién dice yo? Bueno, pues Ana Roque de Duprey, como bien mencionas, cuando uno habla de ella hoy en Puerto Rico, mucha gente la recuerda como una de las pioneras luchadoras por el derecho al voto de las mujeres que sabían leer y escribir, como una de las primeras maestras del sistema público y privado, como educador, como periodista y escritora. Sin embargo, mientras ella hacía esa obra,
paralelamente ella estaba trabajando durante 30 años una de las obras de divulgación científica más importantes posiblemente de todo el hemisferio, y era la Botánica Antillana, que estuvo durmiendo. Una vez ella muere, esa obra nunca se edita, permanece oculta hasta que nosotros encontramos sus manuscritos. Se llama La Botánica Antillana, es una obra que describe más de 6.000 especies de plantas y árboles de todas las Antillas, incluye especies que se encuentran en otras partes del mundo, y ella se preocupa de que su obra de divulgación científica, es decir, no es una obra técnica, es una obra donde le está explicando a los padres de familia, a los políticos, a los científicos, a los médicos, a cualquier ciudadano, de estas especies de plantas tienen este uso agrícola, este uso de la medicina, este uso industrial. Ella pensaba que eso era importante para nosotros como pueblo, y casi 100 años después de que ella comenzara a escribir... 90, ¿verdad? Sí, esta obra sigue siendo pertinente hoy porque sabemos que nuestro país tiene unas necesidades muy importantes en la agricultura, donde tenemos que importar el 85% de los alimentos, porque hasta ahora producimos aproximadamente un 15% de los alimentos. Sabemos que los alimentos que vienen del extranjero no se pueden comparar en calidad con el alimento local, que es mucho más fresco y no necesariamente está sometido a una alta dosis de químicos. Sabemos que nuestra sociedad es altamente dependiente de medicamentos de la industria de las farmacéuticas, que son medicamentos altamente químicos, cuando muchas de estas plantas, aparte de ser medicinales, también le podrían servir a una generación de científicos puertorriqueños que pueden estar haciendo investigación y desarrollo con nuestros propios recursos naturales. También, para traerlo a nuestros días, tenemos un asunto de género, porque Ana Roque de Duprey era una de las primeras mujeres científicas puertorriqueñas, y nosotros entendemos que una de las razones por las cuales no se le prestó atención a su obra de la Botánica Antillana tenía que ver mucho con este asunto de que ella era mujer mientras estaban gobernando la ciencia, la autoridad científica masculina. Miguel. Sí, un poco quiero entender como el libro, pues, y esto es maravilloso, ¿no? Que haya aparecido y que podamos hablar de un texto de esta naturaleza, pero quiero entender desde la voz de ella, que ustedes han descubierto, esta decisión de crear un documento que no está necesariamente dialogando directamente con la comunidad científica, sino que hay una intención práctica de divulgar conocimiento científico y hacerlo accesible y útil para un público más amplio. O sea, de la voz de ella, esto es una decisión consciente que de alguna manera viene de una crítica a la ciencia, a una percepción de elitismo o de una distancia que para ella es antipática entre el conocimiento científico, el conocimiento técnico y la gente que de alguna manera pudiera tener acceso y encontrarle uso a eso. O sea, de la voz de ellas escuchamos algún tipo de posicionamiento claro que nos hace entender que fue una decisión enteramente deliberada, o sea, de que ella como mujer científica, pudiendo dialogar de tú a tú, decide hacerlo de una manera más llana, más directa y accesible a una audiencia amplia. Sí, precisamente a mí como botánico es una de las cosas que me maravillan de esta obra. Ella decide y lo escribe, esta obra no es para los científicos precisamente, es para la gente, es para los maestros, es para los doctores, los educadores, para los niños, para los padres de familia. Y ella dice y explica claramente que una manera para lograr esto tiene que ser divertido, entretenido, y entonces hace algo atrevidísimo, sobre todo para su época. Hoy día sería atrevido aún. Combina disciplinas, escribe ciencia botánica, pero la entremezcla con poemas, ensayos, cuentos acerca de las especies que está tratando. Y no solo eso, sino que ella lo explica.
tengo que hacerlo con un lenguaje atractivo, divertido, porque es la manera en cómo le vamos a llegar a la gente. Entonces lo hace, respondiendo a tu pregunta, explícitamente, y es una mujer, no lo hace confrontándose ni peleando. Estaba plenamente clara de que ella estaba haciendo el complemento. Ella trabajó a la par de los mejores botánicos que ha tenido esta isla. Un poco después de Agustín Stahl, que fue su maestro en botánica. Trabaja a la par del gran botánico alemán, Ignaz Urban, botánico de las Antillas. Trabaja a la par de Nathaniel Britton, americano, el gran botánico de Puerto Rico. Y durante el mismo tiempo ella va desarrollando una obra que complementa la parte técnica, árida, muy interesante, pero árida para el pueblo. Y entonces preparó la otra media naranja del asunto. Y desde muy al principio ella estaba intentando que eso se publicara. Nunca lo logró. Los hombres científicos y los hombres poderosos de esa época le cortaron el paso, le inventaron excusas que no son muy válidas. Y no, simplemente no la apoyaron. Ella murió deseando que alguien publicara esa obra. Y tenemos, ¿verdad?, el regalo del universo en haber encontrado esto, y parece la situación que vamos a poder hacer este libro 90 años después de que se terminó, 109 años desde que se inició. Muy interesante. Aquí vienen muchas cosas, escuchándolos, vienen muchas cosas a la mente. Obviamente viene la cuestión de género, sin duda alguna. Y cuando usábamos el término poder en el título, digamos, del programa, pues pensábamos en eso. Pero también mencionaron alemanes, mencionaron ingleses, y obviamente en Puerto Rico, en una situación en la que vivimos, nuestra relación con Estados Unidos y con diferentes poderes académicos, entre otros, pudiéramos hablar también de alguna manera de una relación colonial. ¿Ustedes creen que esto sería estirar el chicle demasiado, o que de alguna forma también esa relación se refleja en cómo este trabajo ha sido excluido, digamos, no digamos del canon, pero de la discusión y de la educación sobre la ciencia? Y dos, interesantemente, está el factor de la mezcla de géneros, como mencionaste, que puede ser muy novel aún hoy, esa mezcla de géneros literarios, científicos, populares, entre otros. ¿Cómo eso se relaciona o no a un tipo de escritura que también en el siglo XIX, en el siglo XX, muchas mujeres de alguna manera también elaboraron para poder entrar en discusiones y crear sus propias interpretaciones del mundo, de la vida, de la sociedad, entre otras? Yo sé que estoy hablando de varias cosas a la vez, pero un poco para entrar en la discusión. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablándolo sobre género, ciencia y poder, con el periodista Eliván Martínez y el doctor Jorge Carlos Trejo, a propósito del trabajo y la investigación botánica antillana de Ana Roque de Duprey. Y había una pregunta en el aire compleja, pero un poco que nos invita a reflexionar sobre esos otros poderes que
pudieron haber estado envueltos en estos procesos. ¿Qué ustedes creen de eso? Sobre el asunto colonial, ¿no? Eso es uno de ellos, okay. Sí. Hay muchos puntos que están ocurriendo paralelamente. 8 años después de que Estados Unidos invade la isla, Ana Roque Duprey comienza a escribir sus libretas. Okay. Ella estaba haciendo una libreta con un enfoque para las escuelas, para que los niños puertorriqueños aprendieran los usos de las plantas y los árboles. En el 1913 llega Nathaniel Lord Britton, que es un botánico y taxónomo, fundador del Jardín Botánico de Nueva York, que trabaja para la Academia de las Ciencias de Nueva York. Y en ese momento hay un movimiento muy importante de científicos estadounidenses que representan toda esa ciencia imperial que se quiere buscar oportunidades en Puerto Rico. Están viendo cuáles son los recursos que tiene esta tierra ocupada tan solo 15 años antes, y comienzan el gran inventario científico de Puerto Rico, que es uno de los inventarios técnicos académicos más importantes de toda la América tropical en la época. Eso le cambia el plan a Ana Roque, porque ella estaba haciendo una botánica antillana y de momento viene este estadounidense que consideran la autoridad científica, y el estadounidense comienza a crear su obra. Obviamente va a ser de difusión, va a tener se puede catapultar a todo el continente desde el punto de vista técnico. Ana Roque dice, espérate, yo voy a catapultar también mi obra, lo único que mi obra va a ser educativa, y en lugar de ser exclusivamente para los niños de Puerto Rico, yo la voy a hacer para todo el continente. ¿Qué sucede? Ana Roque de Duprey está enfrentando problemas económicos para poder publicar su obra. Ella incluso la puso a la venta, y ella dice, vamos a buscar la bendición de Carlos Chardón, que en el primer momento en que ella le pide su opinión, él dirige la estación experimental agrícola, y él le dice, tu obra en este momento te felicito, pero no es publicable porque los nombres científicos que estás utilizando no se adaptan a la sinonimia del alemán Ignaz Urban, que es un alemán europeo, hombre, que tiene el poder de la ciencia, y ella es una mujer puertorriqueña que está haciendo divulgación científica. ¿Qué hace Ana Roque? Ana Roque continúa escribiendo, cambia los nombres científicos. 10 años después, cambia el enfoque de su obra. 10 años después regresa donde Chardón y le dice, mira lo que tengo. Y Carlos Chardón, que en ese momento dirigía la Universidad de Puerto Rico y era en el establishment científico, era lo que estaba sonando en ese momento, porque él había descubierto el vector de un virus que estaba asolando la industria de la caña, que era lo más importante que estaba ocurriendo en la economía, una de las cosas más importantes que estaba ocurriendo en la economía en ese momento. Él era el científico que colaboró con esta ciencia imperial desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista como cabildero. Él fue a la legislatura colonial a pedir dinero para que Nathaniel Britton pudiera terminar la dirección de su inventario científico, y él le dice, ¿sabes qué? Te felicito, has hecho un esfuerzo extraordinario, nadie ha hecho lo que has hecho, pero tu obra no es publicable porque no has empleado los nombres científicos de Britton. Primero era alemán y ahora de Britton. Y entonces, algo que me gustaría comentar es de que ese requerimiento de actualizar los nombres científicos es un detalle técnico irrelevante para la obra. Irrelevante me refiero a lo siguiente, es importante. Hoy día, si yo hago un documento, pues lo tienes que pasar ese filtro técnico, ¿no? Pero eso lo puede hacer inclusive un editor, no tiene que ser un editor. Entonces no era válida el argumento. Otra cosa que a mí me llama la atención es de que cuando le da la carta acerca de la opinión de su obra, la adula a ella como gran mujer. Le aplaude y le dice, te vamos a conferir un doctorado honoris causa. Estaba a 1 año de su muerte ella. Pero nunca le dice, tu obra sí, tu obra no, y le da un contundente, no se puede publicar, sin más razones. Entonces eso nos hace sospechar, no podemos pensar lo que tenía Chardón en la mente,
pero nos hace pensar de que simplemente no simpatizaba con la obra botánica de Ana Roqué. Y tal vez una prueba, una hipótesis de esto es de que en el 1936, o sea, estamos hablando de unos años después, vuelve a publicar, reedita la obra de Agustín Stahl, que tenía 50 años de antigüedad. O sea, sí decidió publicar la obra de Stahl con 50 años de antigüedad, pero la obra de Ana Roqué le dijo, no se puede publicar y ya. Miguel. Sí, escucho y leí con muchísimo interés el artículo de 80 grados, digo, es lo divulga también 80 grados, entre otros medios, sobre la investigación que ustedes hacen, y me parece muy interesante cómo el periodismo investigativo, ¿verdad?, toma el material histórico, pero eso no es suficiente. O sea, de alguna manera acude a un posicionamiento. Hay de parte de ustedes, digamos, la creación de una crónica que identifica antagonistas, que identifica casi que como si fuera un guión de película, ¿no? Unos buenos y malos en la película, y obviamente unos intereses imperiales que usan a la ciencia como instrumento de dominación, versus una mujer perfecta, figura del underdog aquí, luchando contra varios imperios, el de la ciencia, el político, el de los hombres, y pues ella, a la misma vez, desde su condición del espacio, pues que a la mujer se le permitía, y los espacios a los cuales no tenía acceso, ella se las busca de alguna manera para empujar eso. Y ese aspecto, digamos, del antagonismo que ustedes utilizan, que hace la historia mucho más interesante que simplemente un hallazgo histórico que apareció y ya. Eso pues lo reconozco y lo celebro. Pero por otro lado, un poco siendo el abogado del diablo, y esto es horrible porque en mi formación y dentro de mi infraestructura ideológica yo debería, al contrario, o sea, aplaudir sin ningún tipo de cuestionamiento una iniciativa pues, de esta naturaleza. Pero pregunto, ¿cómo se sostiene el trabajo de ella como investigadora? O sea, porque no me gusta tampoco contribuir a la lectura de que es el trabajo de una mujer que lo dirigió al pueblo y por ende pues no podemos verlo dentro del lente de la ciencia. No, me gustaría, si lo viéramos dentro del lente de la ciencia, obviamente reconociendo la distancia histórica, este es el ahora versus el antes, viéndolo desde una perspectiva científica contemporánea, el trabajo de ella se sostiene, o sea, su conocimiento tiene suficiente base, digamos, de experimento, o esto es un libro que responde más a una especie de documentación de conocimiento popular, vernáculo, que tampoco hay que despreciar. O sea, el imperio de la ciencia incluye también ningunear los conocimientos vernáculos, pero pregunto, si ese libro o esa investigación fuéramos a someterla a un escrutinio científico contemporáneo, ¿cómo queda el libro? O sea, ella reconoce algunas de las fuentes que utiliza, ella nos habla del método de recolección de información que ella utiliza, o sea, cómo las preguntas, digamos, más duras, más técnicas, cómo dejan este libro, más allá del interés histórico y definitivamente, pues, hasta diría yo, pues, ideológico que propone una obra de esta naturaleza y las circunstancias en las que se dio. Es una pregunta larga, pero es que como tenemos un científico on board, Jorge está a punto de explotar. Sí, lo sé, pero es que tengo que sacármelo del sistema, porque, porque me parece que es importante. Es una pregunta importante. Me parece que es importante que no caigamos, ¿verdad? O que no demos la impresión de un revisionismo histórico o de que por más que sea simpática la agenda de reivindicar a una persona con este trasfondo y con las luchas que tuvo que dar, no me gustaría caer entonces en el exceso agiográfico, sería mi duda aquí. Y por eso pues, siento el deber casi que de hacer la pregunta por más antipático que me parezca hacerla. Tranquilo. La obra de Ana Roqué, afortunadamente, no hay que defenderla. Se defiende sola. Si yo hiciera hoy, 2015, una propuesta de hacer la botánica antillana exactamente con los argumentos y palabras que Ana Roqué usó, sería yo un botánico moderno, transdisciplinario. Wow. Ojo, esta mujer se inventó el juntar disciplinas hace un siglo. Y doña Ana nos escribe en sus libretas que ha consultado las obras de norteamericanos
ingleses, alemanes, españoles y por supuesto la de nuestro gran maestro Agustín Stahl. Ella lo escribe. Cuando hay referencias a alguna especie que se ha estudiado mucho por alguno de estos autores, te dice, por favor, consulta la obra de tal, fulano de tal. Y como comenté tal vez hace un rato, ella se dio cuenta, y lo escribe, que la obra técnica taxonómica de los buenos y grandes taxónomos, porque de hecho fueron buenísimos, el alemán, el norteamericano, fueron los grandes maestros, se dio cuenta de que estos maestros no conocían los usos de las plantas. Y ella pensó, yo los conozco, es mi isla, son mis plantas, es mi flora, y yo la voy a escribir para mi gente. Y entonces se dedicó a hacer esa obra de difusión de la ciencia. Yo tal vez no estoy del todo de acuerdo con un punto contigo, Miguel, en cuanto a que la ciencia no es solo hipótesis, no es solo experimentar. De hecho, es una parte muy interesante, pero ¿de qué nos sirve una hipótesis si el pueblo no tiene un beneficio? Entonces, lo que Ana Roqué hace, la difusión de la ciencia, es el complemento y el sentido de que la ciencia exista. Porque si no caeríamos en la ciencia sin conciencia, juegan por ahí algunos con las palabras. Y entonces ella se suma y hace el complemento. Estaba clarísima en lo que quería. Pero para mí, el que difunde ciencia es científico. Yo, por ejemplo, soy biólogo, soy botánico, tengo un doctorado, hago ciencia de esa un poco aburrida que solo leemos los biólogos, pero también hago la ciencia que a toda la gente le encanta. Y si me preguntas cuál me gusta más, las dos. Una es la base, la otra es lo que le da sentido. Pero yo me sentía moderno por esto. Cuando conocí a Ana Roqué, esta mujer es mi maestra, yo no lo sabía, solo que lo pensó un siglo antes. Entonces no hay que defenderla, se defiende sola la obra. José, ¿y cómo te enteraste de esta obra en primera instancia? ¿Cómo fue que se enteraron de este trabajo que estaba, digamos, enterrado? Como suelen encontrarse algunas cosas maravillosas en la vida, apareció. Platicando con una amiga, Iliamari Vázquez, que ella es, ¿cómo se llama? Lo que ella hace es registradora de un museo importante acá en Puerto Rico. Iliamari tiene una capacidad de fotografiar textos, palabras con comas. Oh, wow. Y entonces me hizo una pregunta inocente. Carlos, tú que eres botánico, ¿has leído el libro de botánica de Ana Roqué de Duprey? Y yo me quedé congelado. Primero, porque en los recuentos históricos de la ciencia botánica de Puerto Rico jamás ha existido el nombre de Ana Roqué de Duprey. Entonces, y le dije, ¿pero de qué me estás hablando? Le digo, jugando, eso no existe. Y le digo, ¿y si existe? Tenemos un diamante en las manos. Y me dice, sí, claro, me dice, y te voy a contar. Y me empieza a decir líneas que ella leyó años antes, en el 2007. En el 2011 me dice, Ana Roqué escribió tal y tal cosa. Yo no me vi, pero seguramente estaba yo palideciendo de la emoción de enterarme de esto. Fue una plática casual entre una persona que se dedica a estudiar documentos de museo y yo que estudio documentos botánicos. Al darnos cuenta de esto nosotros, casi con calidad de urgencia, nos pusimos a averiguar, ¿y dónde está ese libro? Y nos duró casi un año empezar a tener idea de por dónde podían estar las libretas. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido.
noticias, datos, predicciones entrevistas y más en El Añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de género, ciencia y poder con el periodista investigativo Eliván Martínez y el botánico Jorge Carlos Trejo, hablando sobre el trabajo de Ana Roque de Duprey, 90 años después de que fue, digamos, terminado el trabajo. Así que estamos hablando de un trabajo de casi un siglo de antigüedad, pero a la misma vez pero muy reciente, en el sentido de que es muy relevante para nuestros días. Y ese precisamente es parte del argumento y la defensa y la importancia, digamos, que este libro merece. Ahora bien, háblenos un poquito de la dificultad. Ustedes están presentando esta investigación, me parece que en esta semana han estado en ese proceso. ¿En qué se encuentra, digamos, en qué momento se encuentra el proceso de hacer esta obra un libro? ¿Y qué tipo de libro es el que fuera ideal, digamos, presentar, en el sentido de cómo se presentaría, o si es por digital o todas las anteriores, etcétera? ¿Qué sería lo ideal? Ok, hay que aclarar un punto aquí. Yo, como periodista, yo me encargo de hacer la crónica. La investigación periodística, una investigación cultural de divulgación de la ciencia. Carlos Trejo es el que comenzó, antes de que yo comenzara a hacer la crónica, a hacer la investigación como un divulgador científico con motivos de publicación. Entonces, son dos etapas. Lo primero es que yo comienzo a participar en la investigación, encontramos los 3 conjuntos de manuscritos. Y entonces estamos diciéndole a la gente, estos son los manuscritos, los encontramos, son importantes y esto era lo que estaba pasando en la época y por estas razones es que hay que publicarlo. Luego viene entonces el proceso de publicación de los manuscritos. Hoy el Centro de Periodismo Investigativo, con el auspicio de Para la Naturaleza, estuvimos con una presentación sobre la crónica El Tesoro de una Científica Rebelde, que la pueden leer en periodismoinvestigativo.com. Y durante la actividad hubo varias personas que se comprometieron públicamente. La secretaria de Recursos Naturales dice que su institución le interesa que esta obra se publique. Tenemos también gente del Fideicomiso de la Ciencia que publica, que son una organización sin fines de lucro, que se comprometieron también a dar apoyo para que esta obra viera la luz. Y quisiera amarrarlo con la pregunta que hizo Miguel ahorita, y es sobre me parece que es muy importante esa pregunta de Miguel, y es una pregunta que yo me hice como periodista. Yo no, como la persona que hizo la crónica, a mí no me interesa alabar para nada la figura de Roque, no es mi trabajo. Yo entiendo que esta crónica se tenía que saber por el valor de los elementos en sí mismo, y es muy importante saber que si uno mira desde la información, desde el punto de vista de la ciencia técnica académica, Ana Roque no estaba haciendo ciencia técnica académica, no es como los científicos de hoy que están haciendo investigación molecular, y en aquel tiempo estaban haciendo investigación académica. Eso no es lo que hacía Ana Roque. Ana Roque lo que hacía es recopilar el conocimiento técnico que habían publicado las autoridades de la época, y entonces ella quiso hacer el complemento desde el punto de vista de la divulgación. Si Britton estaba haciendo el gran inventario científico que solamente iban a poder leer los académicos, Ana Roque, como educadora, como escritora, quería hacer la obra que entendiera todo el mundo. Y entonces también Miguel llamó la atención de escucharlo de la voz de Ana Roque, y aquí tenemos la voz de Ana Roque tomando en
perspectiva la presencia de Britton, y es el siguiente. En los momentos actuales, algunos americanos ilustrados se han ocupado de nuestra flora, pero casi desconocen sus propiedades, escribió Roque en la introducción de la versión final de la Botánica Antillana, cuya crónica pueden leer actualmente en periodismoinvestigativo.com. La generalidad, sigo citando, tanto americanos como puertorriqueños la desconocen, aún nuestros mismos médicos que la miran como cosa baladí, sin acordarse de que la sabia naturaleza casi siempre coloca el remedio junto a la enfermedad propia de cada país. Te escucho, Eliván, y me encantaría entonces que también hablemos entonces del rol político del periodismo investigativo. Y por político obviamente no me estoy refiriendo a partidos políticos, pero sin duda alguna a la crítica periodística. Y tú acabas de decir algo en tal vez uno de los territorios más medicalizados del planeta Tierra, que es Puerto Rico, donde la industria farmacéutica es dueña y señora de mucho de nuestro territorio y de nuestros cuerpos, habría que decir. Y también donde la nutrición es obviamente paupérrima desde una perspectiva de fast foods, junk foods, entre otras cosas, que obviamente no son dietas voluntarias, sino impuestas, tanto en la geografía física como por necesidad económica, entre otras cosas. Y sin embargo, tú has elaborado, obviamente has decidido hacer una investigación, pues porque hay la necesidad también y por la relación también que has desarrollado con el botánico aquí presente, y presentas no solamente dos cosas me interesaría ahora escuchándote. Presentas y haces esa cita que me parece muy relevante, un trabajo donde hay un conocimiento botánico, pero también hay un conocimiento de medicina natural, digamos, de los usos de las plantas, que no son solamente medicinales, pueden ser también, como en un momento creo que mencionas, de perfumería, de perfume, como puede ser estéticos, industriales, entre míticos, otras. Inclusive mágicos. Mágicos, míticos, eso también se incluye. El propósito de Ana Roque fue, ella dice, todo el conocimiento que tenemos de nuestras plantas de Puerto Rico lo estoy poniendo aquí. O sea, que esto también es etnobotánica y antropología. Etnobotánica. Yo no he tenido el tiempo de averiguar cuándo surgió el término etnobotánica, no importa cuándo, pero ella estaba haciendo etnobotánica y ahora los etnobotánicos suenan muy elegantes. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y entonces lo que quería traer es un poco cómo tú ves esto a nivel de este trabajo, cómo entraría dentro de una crítica precisamente a ese establishment médico, por llamarle así, o esa medicalización o farmacón de la sociedad, como diría nuestra querida Miriam Muñiz Pérez, y también en términos de hoy, las discusiones que hemos tenido y se están dando todos los días por perspectivas de género, para que haya perspectiva de género en las escuelas, ¿cómo este proyecto entra en esa discusión, o podría entrar o aporta, tú crees, a esta discusión mayor? Yo creo que cruza los temas de la alimentación, los temas de la economía y cruza los temas de género. Es muy interesante porque los otros días, y sé que en algún momento me hablaste del interés de hablar de periodismo investigativo en general, estaba hablando sobre periodismo investigativo con un colega y siento que existe la percepción de que muchas veces las investigaciones periodísticas de largo aliento, como que a veces no necesariamente tienen que estar amarradas o no están amarradas con la actualidad. Y una historia como esta, que es el descubrimiento de unos manuscritos, que es algo de hace casi 100 años, están cruzando la situación actual de la alimentación y de la medicina de los puertorriqueños. Exactamente. Porque ya proyectó un conocimiento hacia el futuro, que hoy lo podemos consultar si se publica el libro. Estamos cruzando una situación de que ella nombró posibilidades industriales de las plantas en un país que tiene una economía con una producción muy limitada, y en momentos una mujer que fue ninguneada por la autoridad científica masculina, en momentos en que hoy se está haciendo un escándalo de gente que no entiende de que perspectiva de género es precisamente de que a ti te evalúen por tus capacidades independientemente de que seas homosexual, de que seas hombre o de que seas mujer. Entonces es una historia que está cruzando muchos temas al mismo tiempo. Miguel. Sí,
sigo pensando un poco, dándole la vuelta a un planteamiento. De nuevo, nada, el libro me provoca, o la investigación que están haciendo desde las aplicaciones, o cómo podemos entender esto contemporáneamente. Y estoy notando en la discusión mediática en Puerto Rico y pública una especie de oposición irrazonable entre ciencia, identificado inmediatamente como algo ya al servicio de la farmacéutica, de la explotación y demás, y una especie de, y en el otro extremo, casi que de una forma santificada, el conocimiento vernáculo sobre la medicina, que los científicos y los médicos no quieren reconocer, las técnicas alternativas que no reciben suficiente investigación porque no le ven potencial económico a su explotación. O sea, ahí vemos todo ese otro extremo. Cuando uno pudiera también argumentar que que la visión alternativa de la medicina también es una industria, también tiene intereses económicos. Claro. Y sí, nada, mi preocupación mayor es en debates como lo de las vacunas, es decir, vacunar o no a los niños, o en debates como la modificación genética de alimentos y demás, entra estas oposiciones absolutas entre ciencia explotadora mala y conocimiento vernáculo, medicina alternativa son los buenos. Este tipo de oposición insostenible está impidiendo unos debates sosegados. Con la cuestión del género, fíjense qué curioso, o sea, el argumento de los grupos que más se oponen, digamos, a la perspectiva de género en la educación son argumentos que son casi que anticiencia, antimaterial documental, desde la psicología hasta otros campos de la ciencia que estudian comportamientos sociales incluso. Fíjate que se oponen a los datos, se oponen, digamos, al rigor de la investigación, y se alude a una especie de conocimiento vernáculo de cómo es que tenemos que educar a nuestros niños, de cómo es que deben ser las niñas y las mujeres, o sea, una naturalización de lo que ellos entienden que el prejuicio está bien y que es parte de una idiosincrasia de pueblo y todo eso. Entonces me preocupa que obviamente esta es una mujer 100 años antes que nosotros, pero me preocupa que en el encuadre del trabajo, y no digo que ustedes lo estén haciendo, por favor, tiene que ver un poco con una advertencia que quisiera escucharlos a ustedes, cómo reaccionan a ella desde la perspectiva del público, que esto no caiga en esta especie de estridencia contemporánea que nos impide ver las cosas más allá de los buenos en un extremo y los malos en el otro. Porque ella por un lado valida un conocimiento vernáculo y sí, desafió unas estructuras coloniales que no son inocentes para nada, pero por otro lado me preocupa la certeza con la que se dice tal planta es buena para tal cosa. O sea, cuando se dice algo así, ¿cuál es la base de ese conocimiento? Es la experiencia de la gente, es el lado etnográfico que estábamos mencionando aquí, de una ciencia que no responde nada más a la oficialidad de su discurso interno. O sea, quiero saber un poco más cómo posicionar esto hoy con los debates que nos ocupan. Déjame comentar, es muy compleja, el tema es complejo, está fuera tal vez de mi alcance, pero espero complementar con lo que voy a comentar. Ana Roque nunca se contrapone. Es una mujer tan interesante, tan inteligente, que ella se suma. Entonces, por ejemplo, dice, yo cumplo con ponerles a ustedes todo lo que se sabe. Y ella junta lo que se sabe por los científicos. Ella nos pone en el libro lo que dice Britton, Urban, Stahl, y los alemanes y los ingleses. Y dice ella, lo hago humildemente y además pongo yo lo que yo sé, lo integro, esperando que los demás sigan investigando y nos sigan revelando cosas. O sea, ella jamás se pone en una oposición, se suma y se sabe y se deja sentir ella como parte de un proceso. Ella admira la ciencia. Su padre a los 8 años le regala 200 libros, nada más. Claro, se lo regala a esa niña porque su padre sabía que su hija aprendió a escribir a los 3 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de un genio, no de una mujer normal, no de un ser normal en el sentido como nosotros, ¿no? Sí, sí, era un genio especial, ¿no? Y entonces no cae ella en eso. Ella es seria, y además hay algún elemento que quizá lo estamos olvidando de momento. Su misión es educar. Y ella dice, voy a poner todo este conocimiento junto, porque si tú educas a un niño
y le enseñas la naturaleza, de nuevo moderna, y le enseñas a amar a sus plantas y a sus selvas, a sus bosques, ese ser humano va a ser un ser humano completo. Entonces brinca a la parte de las humanidades, ¿no? Hay que educarlos a todos para que sean sensibles a la naturaleza y entonces puedan ser mejores ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Bien. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de género, ciencia y poder con el periodista investigativo Eliván Martínez y con el biólogo y botánico Jorge Carlos Trejo. Y yo sé que Eliván quería mencionar algo un poco reaccionando a lo que había comentado, no sé si Miguel o Trejo. Sí, añadiendo a lo de Miguel y lo de Trejo, tomando en cuenta lo que quería, el propósito de Roque, que ella lo que quería era sumar, era más un complemento que una en contraposición a lo que estaba haciendo Britton. Si traemos eso a nuestros días, yo veo el punto que trae Miguel, que es que en muchos debates no existe ese análisis fuera de romanticismo, y me he dado cuenta que hay muchos, tanto colegas periodistas y mucha gente en la calle, que esto es natural, pues esto es mejor que la ciencia. Exacto. Y entonces traes el tema de los transgénicos. Hay mucha gente que habla de los transgénicos y porque haya ocurrido un cruce genético es inmediatamente malo, sin en realidad enfocarse en entender qué es en realidad lo que está ocurriendo. Cuando la crítica de muchas personas hacia los transgénicos no es necesariamente porque tú unas genes de diferentes especies, es porque tú estás utilizando eso no para producir más alimentos, sino para casarlo con el mismo químico que tú le estás vendiendo y lo utilizas el químico a gran escala, te llevas toda la biodiversidad, dañas el terreno y causas la erosión. Esas son razones diferentes, objetivas, y puedes estar en favor de los transgénicos y en contra de que se use los transgénicos para ese propósito. Entonces, si yo veo para traerlo a las libretas de Ana Roque, ahora el próximo paso es estudiarlo y comentarlo, y yo creo que se tiene que ver de una manera para hacerle, para respetarla a ella como intelectual, hay que verlo fuera de romanticismo, no tirarle la toalla porque sea mujer, sino prestarle atención porque ella era inteligente y se encargó de estudiar, y luego cuando termine toda la investigación y se vaya a publicar, pues entonces vamos a tener todo el panorama completo. Y entonces, y ese es entonces lo que procede. Digitalizar, comentar, analizar, estudiar y entonces publicar la obra de Ana Roque. Sí, perdona que intervenga, aprecio tu aclaración definitivamente, porque el peligro es, desde mi conciencia, es que al uno romantizarla, al uno utilizar una vara distinta y aceptar su misión de educadora antes que la de científica, es una forma donde pudiéramos estar contribuyendo contemporáneamente a
reningunearla. Claro. O sea, sí. tuvo el ninguneo histórico, Sí. y entonces épico, y ahora entonces estaríamos nosotros haciendo lo mismo. Claro. Por eso es que, o sea, mi advertencia viene del respeto y de reconocerme como persona contemporánea, reconocer una audiencia contemporánea y los peligros que enfrentamos nosotros cuando manejamos estas figuras, pues desde los romanticismos, porque es en plural, que en Puerto Rico se utiliza muchas veces desde lo nacional, la mujer como misterio, la naturaleza como misterio y verdad absoluta. O sea, todos esos romanticismos y mistificaciones son muy peligrosas a nivel discursivo, y por eso es que lo traigo, no es para... Y me encanta haberlo oído de ti, obviamente, el que hay esa conciencia, yo creo que se infiere también en el reportaje extraordinario que preparaste. Gracias. Algo me gustaría comentar. En la mañana el Iván comentaba, si en vez de Ana Roque hubiese sido un hombre, estaríamos hablando exactamente lo mismo de él. Estamos hablando de una obra, pero si hubiese sido hombre, estaríamos hablando lo mismo, yo al menos, y siento que el Iván igual. Sí, y es interesante. Yo pienso que también hubiera un poco de justicia poética que la Universidad de Puerto Rico publique esta obra. Estoy tirando una pullita por ahí, pero sí, un consejo. Obviamente yo sé que la UPI tiene unas necesidades muy grandes económicas y demás, pero sabiendo que Chardón, cuando dirigía la universidad, precisamente negó publicar esta obra, pues sería muy interesante que la Universidad de Puerto Rico también reconociera la magnitud, digamos, de esta investigación y de alguna manera pues la publicara. Pero esto soy yo aquí, ¿no? Comentando. Y además Ana Roque, leo por allá de que ella contribuyó a la fundación de la Universidad de Puerto Rico. Entonces estamos hablando de una académica de la universidad. Ella es parte de la universidad. ¿Algún comentario extra que quieran comentar? ¿Qué más hace falta? Sobre todo recursos. Recursos, me dijiste, para digitalizar. Recursos para transcribir. Porque estamos hablando de esto está escrito. Manuscritos, sí. Manuscrito. Déjame comentar una manera en como yo visualizo. No es la única. Claro, pero... Imagínate un libro de estilo Coffee Table Book. Sí. Un libro grande, elegante, que lo abres y del lado izquierdo tienes la obra original y del lado derecho tienes una actualización taxonómica, complemento de lo que se sabe ahora de esas especies, discusión, en la que entonces vas dialogando, ¿no? Entre hace 100 años y ahora, vas avanzando en toda la obra. Eso sería súper bonito, ¿no? Para ponerla en contexto. Definitivamente. Hay que, como parte de esa, debe haber una alianza, no solo de la universidad, sino de organizaciones sin fines de lucro. Debe haber diferentes fundaciones, debe haber diferentes personas, diferentes instituciones que pongan esos recursos, no solo para digitalizar. También necesitamos que Yucatán nos preste por un tiempo al doctor Trejo para que se pueda completar ese trabajo. Y mientras tanto pueden leer la historia en periodismoinvestigativo.com. Doctor Trejo, entonces, solo para saber, ¿usted trabaja una parte del año en Puerto Rico y una parte en Yucatán, o trabaja siempre en Yucatán y se interesó por esta obra, o está trabajando en Puerto Rico desde hace varios años? Bueno, estuve 12 años estudiando y luego trabajando aquí en Puerto Rico. Mi segunda alma mater es la Universidad de Puerto Rico. Me fui a Yucatán, pero sigo viniendo como ahora. Trabajo acá y allá. O sea, mi interés central es la botánica de Puerto Rico y la botánica de Yucatán, ambas. Entonces, un último comentario, el Iván, en términos de periodismo investigativo, esto es para un programa totalmente aparte, pero un comentario que me hiciste es que en Puerto Rico no existe casi el periodismo investigativo. ¿Por qué tú crees que esto es cuando hay, como vemos ahora, un montón de material para investigar? Periodismo investigativo de largo aliento, periodismo investigativo en que un medio apueste muchas horas, muchos días, está casi en peligro de extinción. Todo se debe a un factor económico. Es muy caro de destacar a alguien por mucho tiempo para que te traiga una o pocas historias, mientras la cantidad de publicidad en los medios disminuye. Sí te puedo decir que hay una especie de periodismo investigativo más ligada al diario, que significa, si lo podemos conceptuar como la agenda propia. Sí hay algunos medios
que tienen su agenda propia, se salen de las conferencias de prensa y buscan su propio camino. Es una especie de periodismo investigativo, pero más ligado al diario. Si definimos periodismo investigativo como esas historias de largo aliento, donde estás consultando muchas fuentes, mucho tiempo, en este momento pues hay que apoyarlo más para que pueda existir ese tipo de trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. La vía al crecimiento es universal. Gisela López. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.